Para empezar el día de manera positiva, presentamos Espiritualidad al Día con el venerable Lama Samasati Gompa Rapsel Rinpoche. Namaste, un saludo Samasati, deseando que estés bien, feliz y en paz. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestra nueva emisión de Espiritualidad al Día, emitiendo desde Miami a través de Radio Impacto 7. La frase de Buda para reflexionar hoy: el gozo de la conciencia. Aquellos que tienen una mente clara y han alcanzado la verdad, aquellos que son sabios y están siempre alerta, experimentan la alegría de la conciencia y la felicidad del camino de los grandes. Dhammapada, versión Samasati, Upadecha 22. Bienvenidos a la jornada de iluminación, un encuentro con la sabiduría budista. Si alguien te pregunta qué hacen los budistas, tú le puedes responder: los budistas practican 3 rituales diarios: paña, sila y samadhi. Paña significa sabiduría, sila significa conducta ética y samadhi significa concentración correcta. La comunidad Samasati es una comunidad multife cuyo principal objetivo es la budeidad, es decir, alcanzar la iluminación, entendiendo por iluminación, primero, liberarnos del sufrimiento y segundo, liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte, es decir, liberarnos del samsara. Plegaria de agradecimiento, expresando gratitud al universo, el poder de la gratitud en el camino budista. Comencemos nuestra rutina diaria dando agradecimiento y comprometiéndonos con nuestros votos personales. Los invito a expresar nuestra plegaria diaria de agradecimiento, sintiendo desde lo más profundo de nuestro corazón cada palabra que expresamos. Tomo conciencia que soy un bendecido de poder despertar un día más, y por la gracia que se me concedió de despertar físicamente, dedicaré este día en pleno estado de conciencia a mi despertar espiritual. Por lo tanto, me comprometo con mis votos personales. No mataré ni propiciaré la muerte de ningún ser sintiente. No tomaré para mi beneficio nada que le corresponda a otro. Me abstendré de cualquier relación sexual que no sea con mi pareja estable. Me abstendré de pronunciar palabras malintencionadas o apartadas de la verdad. Por ningún motivo permitiré que entre a mi organismo algo que lo contamine. Estaré presto a dar, pues solo dando permitiré que la abundancia llegue a mí. Afaellas, afaellas, afaellas.
Afaellas es un mantra muy poderoso que usamos los budistas Samasati porque abarca toda la eternidad. Significa así fue, así es y así será. Explorando la esencia de Buda, profundizando en los preceptos budistas. En nuestro programa de hoy vamos a profundizar sobre cómo la práctica de Karuna puede cambiar tu vida y el mundo a tu alrededor. La palabra Karuna proviene del idioma sánscrito que se traduce literalmente como compasión o misericordia. Es un término clave en el budismo y se refiere a la capacidad de sentir empatía hacia los demás y desearles liberación del sufrimiento. En el budismo, Karuna es una de las 6 cualidades nobles del corazón. Para Buda, la compasión es esencial para alcanzar la iluminación. Enseñó que la compasión es una de las cualidades nobles del corazón. Buda enfatizó que la compasión es esencial para desarrollar una mente iluminada y lograr la liberación del ciclo de reencarnación. La compasión es vista como una herramienta esencial en el camino hacia la iluminación, ya que permite a las personas ver más allá de su propio sufrimiento y comprender el sufrimiento de los demás. En nuestras vidas, la compasión nos ayuda a desarrollar una mayor conexión con los demás y a tener una perspectiva más amplia y comprensiva del mundo. Nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y problemas y ponernos en el lugar de los demás. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia todas las personas, lo que puede mejorar nuestras relaciones y hacer que nuestra vida sea más significativa y plena. Aplicar Karuna en nuestra práctica diaria puede incluir cosas simples como ser amables con las demás, prestar atención a las necesidades de los demás y ayudar a aquellos en necesidad. También puede implicar la práctica de meditación y la reflexión sobre nuestras propias acciones y cómo pueden afectar a los demás. La meditación en compasión, también conocida como meditación del amor y la compasión o meditación de la compasión activa, es una técnica comúnmente utilizada para desarrollar la compasión. Consiste en enfocarse en sentimientos de amor y compasión hacia uno mismo y hacia los demás, y puede ser practicada por cualquier persona independiente de su religión o creencia. En resumen, el concepto de Karuna no está limitado a una sola religión, sino que se encuentra presente en muchas tradiciones espirituales y morales. Por ejemplo, en el cristianismo, la compasión se relaciona con el amor de Dios
y la misericordia, mientras que en el Islam la compasión es una de las 4 cualidades esenciales de Alá. En el hinduismo, la compasión se relaciona con la idea del Dharma o la responsabilidad moral de ayudar a los demás. En el taoísmo, por ejemplo, la compasión se relaciona con la idea de Suyan o la bondad natural. En resumen, el concepto de Karuna es universal y se encuentra presente en muchas tradiciones espirituales y morales. Además, es importante mencionar que la práctica de Karuna no solo se limita a ayudar a los demás, sino también incluye la práctica de la autocompasión. La autocompasión es importante porque nos permite ser compasivos con nosotros mismos, lo que puede ayudarnos a mejorar el estrés y las emociones negativas. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar la práctica de Karuna en pequeñas acciones como prestar atención a los demás, escuchar activamente, ser amable y bondadoso, ayudar a aquellos que están pasando por dificultades, ser consciente que todas las personas necesitan nuestra ayuda. También podemos practicar la autocompasión al tratarnos a nosotros mismos con bondad y comprensión y permitirnos sentir y expresar nuestras emociones de manera saludable. En resumen, el concepto de Karuna es esencial en muchas tradiciones espirituales y morales, y su práctica puede mejorar nuestras vidas y la vida de los demás de muchas maneras. Al desarrollar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos vivir una vida más plena y significativa y ayudar a crear un mundo más armonioso y compasivo. Sumérgete en la serenidad interior, el arte de la meditación budista. Ayer estuvimos meditando sobre el mantra "Yo estoy viviendo una realidad virtual". Esto es un juego. Hoy vamos a mantralizar, es decir, repetir 108 veces este mantra con la ayuda de un japa mala. Si no tienes japa mala a la mano, simplemente repite conmigo. Comencemos con la meditación. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate con la espalda y la cabeza rectas. Puede ser en una silla o en el suelo con las piernas cruzadas. Lo importante es que estés cómodo o cómoda. Enfoca tus ojos en un punto fijo por debajo de la nariz y coloca la lengua en la parte superior del paladar. Ahora toma una inhalación profunda, retienes y exhalas, relajando todos los músculos de tu cuerpo. Deja caer tus hombros naturalmente. Una vez más, tomas una inhalación profunda, retienes y exhalas,
sintiendo tu cuerpo y tu mente completamente relajados. Por última vez, tomas una inhalación profunda, retienes y exhalas, sintiéndote completamente relajado o relajada. Toma conciencia de estar aquí y ahora. Si llega algún pensamiento a tu mente, tomas conciencia de ese pensamiento y lo dejas pasar, dirigiendo toda tu atención a estar aquí y ahora en esta meditación. Ahora toma tu japa mala. Si no tienes japa mala, simplemente repite conmigo. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego.
Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Si llega algún pensamiento a tu mente, tomas conciencia de ese pensamiento y lo dejas pasar. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo
estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Si llega algún pensamiento a tu mente, tomas conciencia de ese pensamiento y lo dejas pasar. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Si llega
algún pensamiento a tu mente, tomas conciencia de ese pensamiento y lo dejas pasar. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Yo estoy viviendo una realidad virtual. Esto es un juego. Muy bien, damos por terminada nuestra práctica meditativa de hoy. Hasta pronto con amor y compasión. Un adiós lleno de paz y armonía. Terminemos nuestro programa haciendo la plegaria bodhicitta. Puedes repetirla conmigo. Que yo esté bien, feliz y en paz. Que mis maestros estén bien, felices y en paz. Que los miembros de esta comunidad, de esta sangha, estén bien, felices y en paz. Que mis padres estén bien, felices y en paz. Que mis familiares estén bien, felices y en paz. Que mis amigos estén bien, felices y en paz. Que las personas no amigables estén bien, felices y en paz. Que las personas indiferentes estén bien, felices y en paz. Que los mediadores estén bien, felices y en paz. Que todos los seres sintientes del universo estén bien, felices y en paz. Afaellas, afaellas, afaellas. Es hora de terminar nuestro encuentro de hoy. Recuerda que entre todos podemos difundir las enseñanzas de Buda.
Nosotros hemos hecho nuestra parte. Te invitamos a hacer tu parte, compartiendo este video con todos tus contactos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube Comunidad Samazate y haznos un comentario en el canal desde qué país nos escuchas y déjanos tu nombre y apellido para enviarte un saludo en una próxima emisión. Tachi Delek para todos.